Y la otra complicación, aparte del sangrado, era la lesión del nervio laríngeo recurrente. Ustedes tienen el nervio vago que baja de ambos lados, izquierdo y derecho. Y es un defecto de la naturaleza, ¿verdad? Porque el nervio vago desciende, luego sale una rama que regresa, que se llama recurrente, que es la que va a inervar las cuerdas vocales. Y ese nervio laríngeo recurrente sube entre el esófago y la tráquea. Y durante la cirugía de tiroides, alto riesgo de que se lesione. Y si se lesiona, la gente, ahora lo vamos a ver, tiene problemas de ilusión, pero principalmente de fonación. Y si lesiona a los dos, que ha ocurrido en el pasado, pues problemas serios para respirar. Y algunos pacientes quedan con traqueostomía, con una complicación de la cirugía de tiroides, de la tiroidectomía. Afortunadamente eso ya no ocurre muy poco. ¿Sí? Pero otras las complicaciones. El nervio laríngeo recurrente de la jirafa, porque están todos los mamíferos ese problema, diríamos, mide casi 4 metros. Entonces, por supuesto, el ser humano también ocurre. Entonces, esa foto de esa época ha sido una tiroidectomía del doctor Teodoro Kocher en 1905. Entonces, como les dije la vez pasada, ustedes tienen que repasar, revisar, recordar, aprender todo lo que tiene que ver con la anatomía de la tiroides. Estoy en clase de esto, ¿verdad? Que Saulo te llama. Todo lo que tiene que ver con la anatomía de la tiroides. Y por supuesto la parte endocrinológica. Voy a ponerlo aquí para ver si me llaman por ahí. Entonces, ya saben, está ubicada en la base anterior del cuello, peso aproximado 20-30 gramos, delante del cartílago tiroideo, un poco hacia abajo, van ustedes. Diríamos que puede tener 3 partes: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el lóbulo piramidal, que está presente en el 80% de las personas. Está por detrás de los músculos infrayoideos. Tiene músculos infrayoideos y suprayoideos. Tiene estos 4 infrayoideos que tienen que saber dónde se originan, dónde se insertan, y detrás de ellos se encuentra pues, la glándula tiroidea. También está la fascia pretraqueal, que es la que rodea la glándula, ¿verdad? El ligamento de Berry, aquí abajo, porque la glándula se extiende hasta el inicio de la tráquea, como pueden ver, los 2 o 3 primeros anillos traqueales. Por eso es que los anillos traqueales no es completo, sino solamente el cartílago, la parte anterior. La parte posterior, ¿quién pasa? El esófago. El esófago. Por eso cuando yo tengo un paciente intubado, ¿qué tiempo puede estar el paciente intubado? Y después tener que hacer traqueostomía. ¿Qué tiempo? 14 días, cada vez se acorta más. Nosotros usamos 10 días. Y en pacientes que sabemos que no va a poder intubarse, principalmente por lesiones cerebrales, entonces le hacemos traqueostomía temprana, antes de los 7 días. Porque ya sabemos que va a llegar el día 10, va a llegar el día 14, y van a seguir requiriendo ventilación mecánica. Entonces le hacemos traqueostomía temprana, antes de los 7 días. En pacientes con cirugía de corazón, hay que hacer esternotomía. La herida está aquí. En ellos se trata de esperar hasta 21 días para hacer la traqueostomía. Porque estamos hablando que tiene una herida aquí y vas a tener un hueco aquí, que es la traqueostomía. Esas secreciones pueden contaminar la herida, y ha habido casos que se infecta la herida y le da lo que se llama mediastinitis. Entonces, para tratar de evitar eso, en esos pacientes con cirugía cardíaca o cirugía de tórax que tienen esternotomía, entonces
retrasamos la traqueostomía hasta más o menos 21 días. Pero en promedio, esas son dos excepciones, en promedio la traqueostomía la estamos haciendo al día 10. Yo tengo el paciente en cuidado intensivo al día 10, sé que no lo voy a poder extubar, entonces le hacemos traqueostomía. Y ya la hacemos nosotros en cuidado intensivo, la hace el intensivista. En una época la hacía el otorrino. Hoy es lunes, llama al otorrino que haga la traqueostomía. Viene mañana martes, evalúa al paciente, nos pide hemoglobina arriba de 10, una cosa innecesaria. Nos pide tipo de población normal, una cosa innecesaria. Y después tiene que programar caso al quirófano. Llegaba el viernes, teníamos el paciente en ayuno el viernes y no se hacía la traqueostomía, se omitía por alguna razón. Porque tenemos hemoglobina 9.5. Es absurdo. Entonces ya el intensivista aprendió a hacer la traqueostomía percutánea con un procedimiento de Sellinger y nosotros lo hacemos en cuidado intensivo. Con hemoglobina de 6 lo hemos hecho, con escaso sangrado. Y lo decidimos pasando visita y a las 3 horas ya está hecha la traqueostomía cuando terminamos de pasar la visita, la traqueostomía percutánea. Hay otros casos en que sí lo hace el otorrino, ¿verdad? Pero ya la dependencia del otorrino por hacer la traqueostomía cada vez es menos en cuidados intensivos. Entonces esas son las fascias cervicales que tenemos que atravesar, que ir seccionando a medida que vamos entrando al procedimiento de traqueostomía, ¿verdad? Aquí es importante también recordar lo que son los niveles ganglionares del cuello. Eso se usa sobre todo cuando estamos hablando de cáncer de tiroides. Esos son los niveles ganglionares. Ustedes saben, el submentoniano, este nivel 1, del nivel 2 al nivel 4, esto que está aquí, es la cadena yugular, 1, 2 o 3, el nivel 5, que es retro del esternocleidomastoideo, en la parte detrás del borde posterior, lo que es el nivel 6, que es el nivel central, y el 7 ya dentro del nivel mediastino. Se usa mucho para las clasificaciones de tiroides que veremos al final. Entonces usted tiene los músculos suprayoideos, en lo que es el piso de la boca, epigástrico anterior y posterior, el estiloideo, mesoideo, geneyoideo, y detrás de esto es que está la glándula tiroides, esternoyoideo, esternotiroideo, el tiroideo y el homoyoideo, que es uno de los más largos. Y lo ven, aquí tienen el yoides, las imágenes del Letter, bastante ilustrativas para recordar, para repasar, para revisar estos músculos. Y aquí tiene la imagen de la glándula tiroides. Entonces, nuevamente, lo mismo que hablamos en el estómago, recordar la circulación o la irrigación arterial y el drenaje venoso, siempre en todo órgano que ustedes van a operar. Entonces las arterias tienen las arterias tiroideas superiores e inferiores. La superior, rama directa de la carótida. El problema aquí es que si tú te equivocas en la disección y cortas la arteria antes de ligarla, el chorro de sangre que sale llega al techo. Entonces, todo el mundo se desespera y corre y se llena el campo de sangre y no ves el sitio. Entonces, eso hay que ir disecando, identificar la arteria, ligarla y después cortarla. Y así se va avanzando lentamente con las arterias. 80% pues, tiene que ver con la glándula paratoidea, que es otro tejido, otro órgano que diríamos hay que respetar, que hay que cuidar. Porque si te lleva las 4 paratiroides en una tiroidectomía total bilateral, vas a tener un problema con el calcio después en el paciente. Ocurre a veces una rama aberrante que no está presente en todo, que viene directo de la aorta, diríamos. Entonces, si no la identificas y la seccionas, pues el sangrado también es impresionante. Las ramas venosas de drenaje, la superior, la media, la inferior, y ya les hablé del nervio vago, del nervio laríngeo recurrente, que está presente y hay que cuidarlo. Algunos prefieren
lo mejor es mantenerse alejado de él en la disección. Entonces aquí ven la arteria carótida y es la tiroidea superior, la tiroidea media y la tiroidea inferior. Y acá igualmente se puede ver la superior, media e inferior. Doctor, una pregunta. Para el procedimiento de ese primero usted dijo que se diseca, luego se liga y después se corta. En los vasos, tanto en las arterias como venas, diseca lo más que pueda, identifica el vaso y lo ligas y después se corta. Pero si hace un corte accidental, lo que viene es el chorro de sangre. Al momento de disecar, bota sangre igual. No, claro que no, porque tú no has cortado el vaso. Ok. Pero entonces, no se debería entonces primero ligar y después disecar. Es que primero disecas, pero no cortas el vaso. Y lo identificas, ahí se ve claramente. Y entonces lo ligas, puedes poner un clip, si es la sutura que tienes, puedes poner un clip, o simplemente lo ligas con una sutura de los dos extremos y cortas en el medio. Y así te evitas el sangrado. Y eso es con todo tipo de disecciones, no solamente en tiroides, con cualquier órgano. Trata de aislar el vaso sanguíneo, lo ligas los dos sitios y cortas en el medio. Así es. Aquí tienes el drenaje venoso superior, medio e inferior también. Entonces se ve bonito, pero cuando tú estás en el paciente puede ser un poquito diferente, pero tienes que tener la orientación como es más o menos. Entonces el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, observen, llega hasta acá abajo y sube. Y del lado derecho igualmente. Entonces puedes tener, si lo lesionas, parálisis. Si lesionas ambos, como les mencioné, ya te lleva una obstrucción en vía aérea, que es una complicación que ya poco se ve. Aquí está nuevamente del lado derecho, este que está aquí, observen que el nervio recurre esta asa que vemos aquí, debajo de la arteria subclavia derecha, y asciende por aquí, entre la tráquea y el esófago. Del lado izquierdo es un poco más largo, porque asciende, recurre por debajo del arco aórtico, y entonces asciende aquí. La parte endocrina, acuérdense que se produce el coloide que tenemos en la glándula, y ahí está almacenada la hormona, la T4 y la T3. ¿Cuál es la hormona activa? T3. T3 es la hormona activa. Y la conversión de T4 a T3 se da de forma en tejidos periféricos, ¿no? Entonces es el folículo que estamos hablando, es la unidad fisiológica formada por células foliculares. También está la célula C en el borde, que son las parafoliculares que producen calcitonina. Y así se ve el tejido, ¿no? Entonces la calcitonina, acuérdense, inhibe la absorción intestinal de calcio, inhibe la resorción en el hueso, inhibe la reabsorción de fosfato a nivel del riñón. Funciones, miren ustedes, aquí hay un resumen de 12 funciones de un órgano tan pequeño como es la glándula tiroides. Semejante cantidad de participación tiene el metabolismo normal del ser humano. Esto puede llevar a un exceso, que tenemos entonces el hipertiroidismo, o lo contrario, y tenemos entonces un hipotiroidismo. Ustedes pueden derivar uno u otro extremo en base a estas funciones, pero tiene participación importante en todo lo que es el metabolismo desde que uno nace. Tejidos, sistema nervioso central en el bebé, generación de calor, sistema cardiovascular, taquicardia, bradicardia, síntesis de eritropoyetina a nivel renal, metabolismo óseo muscular, hormonas sexuales y por supuesto también lo que tiene que ver con la hipercapnia o la hipoxia.
Entonces, del lado izquierdo tienen hipotiroidismo, todo lo que puede ocurrir, eso lo ven en endocrino, ya dieron endocrino, esta parte. ¿Cuándo les toca? El otro semestre. Y hipertiroidismo, que es el otro extremo. Y los dos tienen que ver con amenaza a la vida del paciente. Porque el hipertiroidismo, si esto empeora mucho más, llega a una cosa que se llama tormenta tiroidea. La persona puede fallecer por eso. Un paciente crítico hay que meter en cuidado intensivo, sedarlo, ponerle bloqueadores de hormona tiroidea, intubarlo, darle soporte respiratorio porque se muere la gente de tormenta tiroidea. Y el otro extremo acá es el coma mixedematoso. Es la expresión más grave del hipotiroidismo. Una bradicardia severa, cae el gasto cardíaco, cae en shock el paciente y se puede morir también. Entonces, los dos extremos, tanto el hipotiroidismo, que se llama coma mixedematoso, como acá en el hipertiroidismo, que es la tormenta tiroidea, son dos situaciones que amenazan la vida del paciente. ¿Ok? Y los dos ameritan manejo en cuidados intensivos. Ustedes conocen ya lo que es la retroalimentación, en este caso negativa, desde el hipotálamo a lo que es la hipófisis, la producción de TSH, que estimula a la glándula tiroides a producir T3, T4 y el efecto de retroalimentación negativo para tratar de controlar. Pero muchas veces esto no responde a la TSH, se va elevando y resulta que se rompe esta retroalimentación. Entonces acá tienen desde que el 90% del yoduro que comemos se va a la glándula tiroides. Es el que necesitamos para la síntesis de hormonas tiroideas. Tiene la mono, la di, la tri y la tetra, ¿no? Que es la T4. Entonces ustedes ven cómo entra el yoduro y se van dando los diferentes pasos para la síntesis de las hormonas. La T3, ya les dije que es una forma activa, una vida media más o menos de 8 a 12 horas. Miren que el 80% de la T3 es la pérdida del yodo a nivel del tejido periférico de T4 a T3. Y la T4, que es mucho menos activa, entonces la vida media es más prolongada. Aquí estamos hablando de una semana, acá estamos hablando de menos de 24 horas. Mucho menos. Y en colores usted puede encontrar en internet lo mismo. De la hipófisis llega la TSH, que genera diferentes cambios dentro de la célula, entrada de glucosa y finalmente el depósito con tiroglobulina de lo que sería la T3 o la T4. Se forman glóbulos que finalmente van a ser liberados a la circulación sanguínea como T3 o como T4. Pero la mayoría de la T3, repito, es de la conversión periférica del T4 en T3, porque pierde un yodo. Desde el punto de vista embriológico, el tejido se origina en la lengua, en lo que se llama agujero ciego, que está ubicado más o menos entre 2 tercios externos de la lengua y el tercio interno. Entonces ahí empieza el primordio de lo que es el tejido tiroideo, el cual desciende por delante del hueso hioides en la parte anterior del cuello y ya se instala en la base anterior del cuello. Ese es el descenso embriológico del tejido tiroideo, después que se va a convertir en glándula tiroidea. De ese agujero ciego, entonces va descendiendo, como ya les mencioné, a través del conducto lingual, conducto tiroideo, y se ubica aquí. Entonces, en algunas personas va quedando remanentes de tejido tiroideo dentro de este sitio. De hecho, esta foto no se ve, pero es una tiroides, ¿se apaga aquí? Una tiroides lingual. Doctora de la tiroides. A ver, Doctora de la no sé, ¿cómo se apaga? Sí. Ahí lo ven, no sé si eso es un tejido y eso es tejido tiroideo en la base anterior de la lengua. ¿Lo dejo ahí?
no se siente la sensación de una masa la persona ahí a ese nivel, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que esto da origen al lóbulo piramidal de la tiroides, que tiene el 80% de las personas, el 20% no las tiene. Entonces, básicamente, el origen embriológico tiene que ver con el cuarto y el quinto arco branquial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que se unen en la línea media en la parte anterior. Quiste tirogloso. Bueno, en ese descenso puede haberse formado un quiste. Y nadie se da entera, nadie se da cuenta, no tiene ningún síntoma. Y de pronto el quiste se llena de líquido, pero así se manifiesta como quiste. O simplemente el paciente llega al cuarto urgencia con una masa enrojecida, con un absceso. Un absceso es quiste tirogloso. ¿Cómo yo sé que es un quiste tirogloso o que tal vez ya es un absceso? Simplemente le piden al paciente que saque la lengua. Y al sacar la lengua, el quiste, la masa esa sube, porque está adherida al conducto tirogloso. Y ya sabemos que se trata de un quiste o de un absceso si es por primera vez que viene el paciente. Hay que tratarlo con antibiótico y luego se drena. Y después ese quiste hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Con la cirugía de Sistrum, que incluye sacar el quiste, la parte del conducto y también resecar el hueso yoide, por eso que está en ese nivel, ¿verdad? Ha habido casos de cáncer a ese nivel, en el quiste o en el tiroides. Recuerden que el tiroides es un tejido, ahora lo van a ver, que puede desarrollar diferentes tipos de cáncer. Y un tiroides ectópico también puede desarrollar algún tipo de cáncer, papilar, folicular, etc. Ahora veremos eso. Y la otra enfermedad es el bocio. El bocio, ¿qué significa la palabra bocio? Solamente significa aumento del tamaño de la glándula. Pero puede estar relacionado con una persona eutiroidea, o sea, no se afecta a la función del tiroides, con un hipotiroidismo o también con un hipertiroidismo. Entonces aquí el problema es la compresión que genera esa masa contra no solo la tráquea, sino también contra el esófago y contra el drenaje vascular, venoso o arterial. Entonces, si es la pobre ingesta de yodo, se van dando todos estos pasos que ustedes leen aquí para que desarrolle una gran masa en el tiroides que puede ser hiperplasia epitelial, nodular o ya nódulos coloideos que van creciendo. Usted tiene, como ya les dije, el crecimiento de la glándula con funcionamiento normal o con hipertiroidismo o con hipotiroidismo. Y mucho tiene que ver tiroiditis con efecto inmunológico. Es una radiografía, ven la masa ahí, ¿verdad? En el mediastino superior. Y eso miren cómo me desplaza la tráquea. ¿Ven la tráquea desplazada? Aquí tiene el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, pero miren cómo se desplaza. Y a veces la comprime y te da problemas para respirar. Entonces, eso es un bocio intratorácico. ¿Qué hay que hacer? A veces la masa está arriba, en la parte anterior del cuello, y una porción se mete en el tórax. A veces hacen la cirugía aquí y meten el dedo y se puede luxar parte de la masa intratorácica y sale por arriba. Otras veces no. Hay que hacer una esternotomía para sacar el resto de la tiroides que está ahí dentro del tórax. Y necesitamos una tomografía. Miren esto cómo se ve de aquí, acá. Miren circulación colateral, ¿lo ven? Y en el tórax tenemos una mejor imagen de que está adherida a esa tiroides. Hay diferentes cortes, empezando con una placa de tórax.
La obligación de ustedes es hacer una placa de tórax. Tienen la masa aquí en el paciente, le piden una placa de tórax y se puede ver un proceso de tórax. El siguiente paso que es una tomografía de tórax para ver la ubicación y la relación con otros órganos dentro del tórax. Y también le hace lo que es la maniobra de Pemberton o la maniobra de Marañón. ¿Qué significa Marañón? Marañón es un hospital muy prestigioso en Madrid, Gregorio Marañón, el hospital Gregorio Marañón, y él también describió esa maniobra. Entonces algunos dicen maniobra de Marañón, otros dicen maniobra de Pemberton, pero son las mismas, que al paciente se le pide que levante los brazos, ambos brazos que toquen la mejilla, y el paciente se pone la cara roja, confirmando la presencia de un bocio subesternal, o sea, un bocio intratorácico. Y no necesariamente tiene que ser un bocio, puede ser una masa que no tiene que ver con el tiroides, un tumor que no tiene que ver con el tiroides. ¿Ok? ¿Ustedes dónde estaban? Que están llegando gota a gota, gota a gota, gota a gota. ¿Dónde vienen? Yo tenía que dejar el carro del taller. El carro del taller. Y los demás que han estado llegando, porque han estado llegando gota a gota, han llegado como 20 gota a gota en los últimos 15, 20 minutos. ¿Qué más? Otra imagen, esto lo pueden encontrar en internet. Maniobra negativa, maniobra positiva. Aquí es cuando ya hace el movimiento, ¿verdad? ¿Cómo queda? Entonces, el crecimiento del tiroides se clasifica estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Cómo examinan el tiroides de un paciente? Por la espalda. Te pones por la espalda y con tus dedos vas palpando el lado derecho y el lado izquierdo. Y eso también te sirve para detectar algún nódulo solitario que pueda tener el paciente en la tiroides. Dice el paciente, me siento una masita aquí, de hace 2 semanas, yo no tenía eso, me la siento aquí. Y tú vas por la espalda, lo palpas, lo sientes, tratas de identificar el tamaño, si está fija, si es móvil, si se mueve cuando traga o no. Y ya confirma la presencia de la masa. Y hacemos estos estudios, ¿no? A ver de qué se trata. ¿Cuándo hay que operar? Bueno, miren estos signos, ¿no? Compresión, que les hablábamos, obstrucción, aumento, o una biopsia que nos dice que es positivo por malignidad, o con un bocio retroesternal que comprime. Miren aquí cómo comprime la tráquea, una tomografía. Entonces esta es la posición. El paciente obviamente boca arriba, se pone un rollito en la parte superior de la espalda para generar cierta hiperextensión. Este es el paciente intubado. Se pinta, uno parece que uno pinta con solución antiséptica mucho más allá de lo que va a operar. En este caso voy a operar el cuello, entonces yo pinto con una solución antiséptica de la mandíbula hasta el sifoide, del hombro derecho al hombro izquierdo. Una vez que eso se ha pintado, entonces coloco campos estériles. Solamente queda la vista, la piel, el área donde voy a hacer corte. Y así para todo tipo de cirugía. Usted limpia con una solución antiséptica mucho más allá del sitio donde va a operar. Otra más que llega, voy a trancar la puerta. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué fue buscar comida? Y entonces después que pintas pones los campos estériles en el sitio donde van a hacer corte. Entonces les decía, hay una parte inflamatoria inmunológica que afecta a la glándula, que se llama tiroiditis. Muchas son de origen infeccioso, bacteriana principalmente. Tiroiditis aguda, la trato entonces con antibióticos
y debe mejorar, pero a veces desarrolla un absceso. ¿Cuál es el tratamiento de un absceso? ¿Cuál? Cortar y drenar. ¿Y después lo suturo? ¿Ah? ¿Lo suturo o no lo suturo? No lo suturo, lo dejas abierto. Otro más, carajo. ¿Dónde vienen ustedes? ¿Ustedes dónde vienen? Que vienen tan bonitos, arreglados, algunos que están sacados. Tenemos una presentación ¿De qué? de medicina legal. ¿De qué consejo? Sí, elegante. Vamos a pedirlo para otro semestre para clase de psicología. Bien elegante. Entonces, cuando ustedes tienen un absceso, una colección abscedada en la piel, eso se abre, se drena, se le da antibiótico, no se sutura, señores, porque se vuelve a formar el absceso. Es un concepto básico de estudiantes de medicina. No se les ocurra agregar un absceso y después cerrarlo con puntos. ¿Okay? Eso es curaciones diarias, tal vez primero cada día, después cada día, depende de cómo evoluciona el paciente. Entonces, la tiroiditis subaguda, miren cuántos nombres tiene. La mayoría son en mujeres, tuvo una infección respiratoria previa, la mitad pueden desarrollar hipotiroidismo, fíjense, tratamiento antibiótico, básicamente, si no hay infección demostrada, entonces con antiinflamatorios, con corticoides puede ser suficiente. La de Hashimoto, también inflamación severa, asociado más a mujeres, miren, 14 a 1, la relación entre mujeres y hombres. Tiene trastornos en la producción de hormonas, miren ustedes, y en algunos casos requiere cirugía, otros se asocian con linfoma. Entonces estos casos ya requieren una participación más activa del endocrinólogo y pocas veces del cirujano, pocas veces terminan en cirugía, pero ustedes tienen que conocer la existencia de esto. Entonces tiene la enfermedad de Gray, otros le dan el apellido del otro autor, Gray Basedov, vean ustedes, más frecuente en mujeres, de origen autoinmune, se manifiesta, como ya vimos, un cuadro de hipertiroidismo, con todo lo que ocurre en el hipertiroidismo. Ahora aquí hay exoftalmos, puede haber disnea, hay mixedema pretibial, que es una cosa bien rara, creo que es el 5% de los pacientes. Yo no he visto uno, en toda mi vida uno, porque es muy raro, el mixedema pretibial, que es la triada de la enfermedad de Gray, ¿no? Y el cuadro, apenas ve los ojos saltones, ya podríamos decir que es un dato patognomónico de la enfermedad de Gray. Los ojos saltones en el paciente. Y aparte del otro cuadro, ¿no? Incluyendo oftalmopatía. Miren, cómo ve el paciente, enrojecimiento. Entonces, esta es la triada: hipertiroidismo, el bocio difuso, el exoftalmo, la dermopatía, que es el mixedema pretibial, que algunas veces se ve. Entonces, aquí se va acumulando el tejido y va expulsando el globo ocular hacia afuera, y por eso se ve un poco más los ojos expuestos, ¿no? Aquí está el 5%. Piel aparece engrosada, endurecida, enrojecida, por acumulación de glucosaminoglicano en la dermis del paciente. Entonces, acá la TSH está muy suprimida, muy disminuida y está elevado el T34. Tenemos un cuadro de hipertiroidismo, recuerda. Tratamiento con yodo radioactivo, la recurrencia es baja, bloqueadores de la propia hormona, tapazol, propiltiuracilo se puede utilizar, y aquí sí es más frecuente la cirugía, y aquí hay que sacar toda la glándula, tiroidectomía total bilateral. A veces el tratamiento con yodo radioactivo no funciona, repito, y en estos casos sí es más frecuente que haya que hacer tiroidectomía. El bocio multinodular también se le llama de Plumar, 20% de los casos de hipertiroidismo.
igual que la enfermedad de Gray, aquí necesitamos una participación inicial y más frecuente del endocrinólogo. Se supone que ellos son los expertos en este tipo de patología endocrinológica. Igualmente, pues raras veces requieren cirugía, raras veces, y la cirugía sería entonces lo mismo, una tiroidectomía total bilateral. Entonces resulta que el paciente tiene un solo nodulito palpable. Aquí el tema es, ¿será cáncer o no será cáncer? ¿Hombre o mujer? Entonces, es un nódulo caliente que capta mucho el yodo radioactivo, o es un nódulo frío como este que está aquí. Entonces, el nódulo frío, ese es el que me da miedo, ese es el que alta posibilidad de que se trate de un cáncer. Entonces, un nódulo tiroideo solitario, como ya les dije, aquí, si es quístico, pues la posibilidad de que sea cáncer es muy, muy baja. Si es sólido y no capta el radiofármaco, alta posibilidad de que sea maligno. Este tiene varias estadísticas, ¿no? 1 de cada 20 es maligno. Sea el tiroides 2 a 4 por cada 100.000 habitantes. 5% de los adultos tienen nódulos tiroideos palpables, más frecuentes en mujeres. 90% de todos los nódulos tiroideos no son palpables. Y si tienes un cuello grueso porque eres obeso, es más difícil detectarlo a la palpación. 50% de los nódulos solitarios palpables tienen bocio multinodular por ultrasonido. El mejor estudio es el ultrasonido, que nos da características de malignidad o no en el paciente. Entonces, cualquier masa, no solamente en el tiroides, cualquier masa que tiene un crecimiento rápido, alta posibilidad que sea maligna. Cualquier masa en cualquier parte del cuerpo. Muchas veces esto está más grande. Yo me lo sentía más pequeño y ahora me lo siento más grande. Y eso incluye la mama en las mujeres. La principal, o diríamos la primera persona en detectar una masa en la mama es la propia paciente. Cada vez que ustedes se vayan, pálpense. Y ya sus manos tienen una memoria de esa palpación. De tal forma que si aparece algo, ustedes son las primeras en detectarlo. Son las primeras. 10% de los nódulos que sangran son malignos. 5% no sangran, son malignos. Crecimiento rápido, ya se los dije. Más de 3 centímetros, alta posibilidad de que sea maligno. Síntomas de invasión, pues disfonía, disfagia, compresión de la vía aérea, y la tiroiditis en algunos casos pueden desarrollar estos tipos de cánceres. Entonces miren, todos estos nódulos tiroideos, ¿qué pueden ser? Desde adenomas hasta lesiones quísticas, lesiones coloideas y por supuesto carcinomas. El más frecuente es el papilar, 80%. Folicular, menos porcentaje, uno de los más agresivos son el anaplásico y el medular, son los más agresivos. El problema del papilar da metástasis linfática, mucho más lento. El folicular da metástasis vía sanguínea, hematógena, mucho más rápido. Entonces tengo un nódulo palpable. Hay que tomar una muestra para ver la celularidad, para ver la citología. Y es el primer paso para saber si hay malignidad involucrada o no. Entonces, con la punción con aguja fina se dice, miren ustedes la sensibilidad y la especificidad. No es tan alto, no es tan alto. Hay una clasificación, que es la clasificación de Bethesda, del punto de vista de citología de esta punción, que me dice la posibilidad de que esto sea maligno. El patólogo me informa esto en la citología. Y a la derecha me indica
cuál es la posibilidad de que ese informe de la citología, ¿verdad?, sea algo maligno. Usted ve los porcentajes. Entonces me dice esto en el resultado. Si ya me dice sospechoso de malignidad, ya con eso basta para sacar ese nódulo. O acá en el plazo. Entonces, ultrasonido. ¿Cuáles son las características de que esta masa sea sospechosa por malignidad? Bordes irregulares, no tiene lado nodular, vascularización aumentada, calcificaciones. Esto es igual que en la mama, en una mamografía, una masa con muchas calcificaciones, alta posibilidad de que sea maligno, hay que sacarla. Si hay adenopatías cervicales, pues con más razón, ¿no? Entonces, en la citología hay varios algoritmos de recomendación de manejo del nódulo solitario en base a la citología. Se puede salir no diagnóstica, hay que repetirla, masa benigna, ya un cáncer o una sospecha, los dos, entonces hay que hacer cirugía y hay que ver la captación del yodo, si no es o no es hiperfuncionante. Hay varias publicaciones, ya esto es más rápido, el cáncer de tiroides. Aquí habla más bien de la parte de posibilidades que sea maligno, ¿no?, en base a la punción. De alta sospecha en base al ultrasonido, miren. Alta sospecha por ultrasonido, entonces más del 70% es probable que sí sea maligno. Y ahí va entonces decreciendo. Aquí están otras imágenes, altamente sospechoso, miren. Irregularidades, hiperdensidad, microcalcificaciones, esto es lo más sospechoso. De ahí para abajo pues van reduciéndose esas posibilidades. Benigno, menos del 1%, porque es quístico, se ve así, lleno de líquido. Entonces va empeorando hacia arriba y aumenta la posibilidad o el riesgo de que sea maligno. Lo mismo acá, básicamente repetición de los anteriores. Y pues acá la parte sospechosa hay que sacarlo, ¿no? Cirugía, tiroidectomía de un lado o tiroidectomía total bilateral. Lo mismo, son algoritmos de diferentes recomendaciones en base al ultrasonido, en base a la citología, que es la clasificación de Berthellet. Lo mismo acá, usan el TSH y el ultrasonido. Capta o no capta el radiofármaco y se van guiando para llegar finalmente a la cirugía. Factores de riesgo. Hay familias que tristemente tienen antecedentes con mayor riesgo desde el punto de vista genético, que son las personas que tienen que estar más pendientes de que si esto ocurre, pues ir a descartar, ¿no? Antecedentes de radiación ionizante, de cáncer papilar, de neoplasia endocrina múltiple, antecedentes hereditarios, poliposis colónica familiar, la enfermedad de Cowden, llamada Loeys-Dietz. ¿En qué consiste? Vean ustedes todo lo que dice ahí. O aumento cervical con disfonía, con disfagia, son datos sugestivos de que esto puede ser maligno. Lo mismo acá. Parálisis de cuerdas vocales. Cuando esto ocurre, ya la cosa está un poco avanzada, cuando hay parálisis de cuerdas vocales. Aquí sí es más frecuente en hombres, más agresivo, fíjense. Antecedentes de radiación cervical, disfonía, disfagia, son datos que esto lo maneja inicialmente el endocrinólogo o el oncólogo, ya cuando está en manos del oncólogo, para poder determinar qué tan grave fue la situación. Entonces, tienen tres grupos bien diferenciados, pobremente diferenciado y el indiferenciado o anaplásico, que es el más agresivo. Entonces, el papilar
es el más frecuente, ya les dije, sus metástasis son vía linfática, da tiempo al diagnóstico y tratamiento, a veces con la cirugía es suficiente, a veces la cirugía es curativa. Como todo en medicina, entre más temprano lo agarras, mejor resultado. Aún así, la muestra o la pieza va al patólogo, él le hace estas pruebas y me puede decir en base a estos resultados, si están presentes, pues siendo papilar, si son datos de mal pronóstico. Entonces yo tengo que hacer, quito un lóbulo y el istmo, si el tamaño de la masa es menos de 1 centímetro. No hay metástasis linfática, no hay metástasis sistémica, le dejo un lóbulo y con esta cirugía, que es la mitad, podría ser suficiente. Ha ocurrido que le quitamos solo un lóbulo y el istmo, el paciente se va para la casa, muy bien, a los 15 días, a los 20 días, vienen estos resultados. Hay que volver a operarlo y sacarle la otra mitad, porque tiene factores de mal pronóstico, siendo papilar. ¿Ok? Folicular, menos porcentaje, más frecuente en mujeres que hombres, como ya vimos. Entonces, si es mínimamente invasivo, igual que el anterior, lobectomía y ismectomía. Pero si ya es invasor, que invade la cápsula, esto es tiroidectomía total bilateral. Todo esto pacientes que darle seguimiento, no solamente por el cirujano, sino por el endocrinólogo. Entonces está el TNM, ustedes conocen el TNM en diferentes tumores. Este es el de tiroides. En cuanto al T, al tamaño, si hay metástasis o no, si hay ganglios, perdón, y la M si hay metástasis o no. Los niveles ganglionales que ya vimos previamente, también es un factor que se utiliza para mencionar el pronóstico que pueda tener el paciente. ¿En qué consiste la cirugía? Ya se lo expliqué. Paciente en supino, un rollito en la parte superior de la espalda, en la parte posterior, cierta hiperextensión, se pinta de la mandíbula hasta el cifoide, del hombro al otro, luego se ponen los campos estériles, ya está el paciente intubado, observen, ya está sedado, no siente nada, está completamente dormido, salud, y empieza la disección. Miren que la glándula todo se ve rosado. Y uno va a hacer una disección Roma con unas motitas, diría, del lado derecho, del lado izquierdo, va ligando, va cauterizando, poco a poco se va luxando la masa. Y poco a poco, a medida que va perdiendo circulación, va cambiando el rojo normal a un rojo oscuro, un rojo violeta, un color más oscuro, ¿verdad? Una separación adecuada, cuidar los nervios, como ya le dije, el nervio del ritmo recurrente, y terminó la cirugía. Este drenaje aquí es una cicatriz horrible, ya esto no se deja. Ya les había dicho en la clase anterior, en una época los drenajes eran obligatorios, ya no, ni siquiera en tiroides. Entonces una buena hemostasia durante la cirugía, no hay que dejar drenaje, rara vez se deja drenaje. Pero entonces ustedes están de turno hoy y le llega a este paciente operado de tiroidectomía en la mañana. Lo llama la enfermera a la 1 de la mañana porque el paciente tiene esto crecido, aumentado y no puede respirar y está esto aumentado de tamaño. La enfermera nos llama, están ustedes de turno. ¿Qué hacen? ¿Nombre? Eva, ¿qué haces? Y hace así. ¿Qué haces? Rápido. La enfermera te dice, doctora, ¿qué hacemos? Eva. Vas y llama a la interna que está al lado. ¿Nombre? Carol, ayúdame. Mira al paciente. Saturación.
98%. Al ratito, 94%. ¿Qué hago? Sí, no estoy igual. No, no, ahí. No puedo. El tema de al lado. ¿Tu nombre es? María, rápido, alguien que haga algo. ¿Qué hacemos? Alguien que diga algo. La intubación no resuelve. Abro la herida. Abro la herida. Tienes un hematoma ahí. Te dije que la masa está grande. Tienes un hematoma ahí. Tienes que descomprimir. No sé qué hacen. A veces no da tiempo a ponerse guante. A veces no da tiempo a poner solución antiséptica. Tienes que cortar los puntos, eso. Cortar los puntos y evacuar el hematoma. Y eso descomprime la... Ahora sí respiro mejor. Se te va a morir paciente ahí. ¿Ok? Algo quedó sangrando o algo sangró después que poco a poco fue formando un hematoma. Para eso era que se dejaban los drenajes. Para que cualquier sangradito saliera por ahí. Pero ya te repito, no se usan de rutina. Y en una época hasta los drenajes se tapaban y podía ocurrir ese hematoma. Entonces lo que está ocurriendo es un hematoma por un sangrado pequeño en el tiempo que te está comprimiendo la tráquea y se destapa el problema a las 12 de la noche cuando no hay nadie. Están ustedes solos. Entonces tienes que saber identificar la situación. Llama al residente y está operando, no te contesta. Entonces ahí hay que cortar los puntos, evacuar el hematoma, ya descomprime la vía aérea y ya habrá que llevarle al paciente con calma al quirófano a ver qué está sangrando ahí. Lo dejas empacado con gasa, pero ya le salvaste la vida, porque lo que está ocurriendo es que no puedes respirar y vas a intubar y no ves. La anatomía está perdida por la compresión. Y eso es para toda cirugía de cuello, no solamente la tiroides. Pero es una situación dramática que todo el mundo, ¿qué hago? Esto es lo que hay que hacer. ¿Ok? Sencillo. Bien, ¿ya? Claro. Claro que no, por eso que ya no se usa. Lo mejor es preocuparse por una buena hemostasia durante la cirugía. Durante la cirugía. Entonces ahí terminó, ¿no? ¿Y qué hace el cirujano, el anestesiólogo? Al sacar el tubo endotraqueal, él tiene que ver las cuerdas vocales, que las dos cuerdas se muevan. Hay una imagen aquí más adelante, ahí está el tiroides sacado. Bueno, ahora ven la imagen, ya está más adelante. Una de las formas que genera mucho menos sangrado es la tiroidectomía por baba. Eso no se hace en Panamá, no sé por qué. Con el Da Vinci, la incisión es aquí, ¿ves? Debajo del pectoral, la axila prácticamente. Por ahí se diseca. Y llegan acá y sacan la tiroides por ahí, está la imagen. Y la cicatriz es acá. Y se saca toda la tiroides. Cuando yo digo esto siempre me acuerdo, antes yo iba 2 veces por año a Venezuela. Congreso de cirugía, congreso de nutrición. Siempre, 2 veces por año. Una vez fue un congreso de cirugía en Valencia. Claro, dejé de ir, ¿no? Por todo el deterioro que venía ocurriendo en el país. ¿Quién es de Venezuela aquí? Nadie, siempre hay alguien de Venezuela. Todo el deterioro del país se venía viendo cada 2 años, se venía las 2 veces por año que iba. Entonces lo que quiero decir es que hubo un congreso, uno de esos era un congreso de cirugía en Venezuela. Ella, estoy hablando de qué año, antes de la pandemia, 2014, 2015 tal vez. Vino un coreano, Corea del Sur, a presentar sus 1000 casos de tiroidectomía por baba, por acceso axilar, impresionante, y complicaciones mínimas. Entonces yo nomás les digo estas diapositivas para que vean que eso se hace, pero en Panamá no creo que nadie lo haga, no sé por qué, preguntan. Es
diferente, es una cosa completamente diferente. Ahora, se supone que la disección es mucho, mucho más sencilla. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, o sea, entiendo eso, pero me parecería un poquito más peligroso porque hay tantas estructuras vasculares y nerviosas en la Pero axila. es que todo se va a subcutáneo, todo, la disección, todo subcutáneo hasta llegar O acá. sea, mi hijo subcutáneo, o sea, que paso encima del El pectoral. tipo presentaba unos videos impresionantes, me acuerdo bien, nunca se me olvida. Pero, y más, muchos venezolanos iban a entrenarse con él allá, ¿eh? Sí. Acuérdense que televisión y otra cosa es telepresencia. Cuando tú estás haciendo el Da Vinci, tú estás presente adentro en el campo. Entonces es más fácil la disección y controlar cualquier complicación. En cirugía urológica se usa muchísimo con buenos resultados. Bueno, temas de cáncer, ya hablamos algo de eso. Las complicaciones. Miren que el hematoma es poco frecuente, pero te puede matar, si no te das cuenta. El nervio laríngeo recurrente, que ya les mencioné. Ahí están las cuerdas vocales, ¿no? Una vez termina la cirugía y el anestesiólogo quita el tubo endotraqueal, esto es lo que debe verse durante la respiración y durante la fonación. Pero acá tienes una parálisis. Y acá tienes parálisis de ambos lados, miren que no se mueven. Si no se mueve, este paciente no va a poder respirar. Y si eso no ocurre, hay que hacer una traqueostomía. De hecho, me acuerdo bien, cuando hacíamos tiroidectomías abiertas, completamente, este paciente iba a cuidados intensivos, no, al semi-intensivo, y la enfermera sabía que tenía que tener una bandeja de traqueostomía al lado del paciente, por cualquier complicación de este tipo. Eso ya no se hace, pero eso era parte de la rutina. Y teníamos que medir el nivel de calcio en la noche, 8 horas después de la cirugía, por si había algún hipoparatiroidismo, porque accidentalmente nos llevamos las paratiroides, ¿no? Las paratiroides se ven como dos lentejitas en la parte posterior de ambos lóbulos tiroideos. Entonces, en paratiroides, aquí el tema es el metabolismo del calcio y el fósforo, ustedes saben. El primario, hiperparatiroidismo primario, la mayoría por un adenoma. Siempre recuerdo un paciente que se revolcaba en el cuarto de urgencia por dolor, por cálculo urinario, dolor tremendo. Dicen que ese dolor es único comparable al dolor del parto vaginal en las mujeres, y que este es más severo. Entonces lo comparan como tomarse el labio superior y arrancártelo todo hacia arriba. Así es de severo el dolor en un hombre por cálculo urinario. Y ese paciente, recuerdo, al final se hospitaliza, se le da todo el manejo y tiene un adenoma de paratiroides con un calcio en 14, una hipercalcemia que le originó ese cálculo urinario, y la causa era un adenoma de la paratiroides, ¿no? Entonces, cálculos renales, a veces así debutan con cálculos renales, dolor óseo, en otros casos, pancreatitis también puede ocurrir, y todos tienen relación con calcio elevado en sangre, niveles de calcio elevados. Ustedes recordarán que los niveles de calcio es un electrolito en el cual la fisiología normal es uno de los más estrictos, la corrección del calcio si se baja o se eleva. Es uno de los más rápidos que se corrige. Y acuérdense que, casualmente no estábamos hablando de eso, en cuanto a la vitamina D, la hidroxilación primera en el hígado y luego en el riñón, para favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, el primario, adenomas, hiperplasia; el secundario, ya hay otras patologías; y el terciario, que está relacionado a problemas renales, a falla renal. Las suprarrenales, que es otro tema que está incluido hoy, ustedes recordarán la ubicación de la derecha, de la izquierda. Miren, el peso es una cosa mínima, muy pequeña,
pero se identifican en imagen cuando hay aumento de tamaño. Cuando hay lo que se llama un incidentaloma, le hacen una tomografía por otra razón e incidentalmente se ve una masa en la suprarrenal. Entonces acuérdense que acá estamos hablando de corteza y médula. Acá tenemos la parte glomerular que produce aldosterona, la fascicular que produce cortisol, la reticular que produce los andrógenos, ¿verdad? Y en la cápsula aquí se ve, entonces tiene que ver con el metabolismo del sodio, de la sal, es decir, la aldosterona, de la glucosa, lo que es el cortisol, y los andrógenos a nivel sexual. Y en la médula tenemos entonces la producción de la catecolamina, epinefrina, norepinefrina. Entonces, dependiendo de esos niveles y la ubicación de una masa, así podremos tener la manifestación clínica que pueda tener el paciente. Pero nosotros vemos en imagen solo una masa. Ya la medición de diferentes parámetros o el cuadro clínico que pueda tener el paciente, campo del endocrinólogo nuevamente, podremos intuir dónde está la ubicación de esta masa. Miren todo lo que puede haber ahí en la suprarrenal. A nivel cortical o a nivel medular, y también es territorio de recibir metástasis de otros órganos, tristemente. Y puede haber hematomas también, hemorragias, quistes, pseudoquistes, etc. Entonces, repito, en la tomografía, aquí en el polo superior del riñón aparece de una forma incidental una masa que el radiólogo nos dice, eso es suprarrenal, eso es una masa de la suprarrenal. Por supuesto, no nos puede decir si es de origen cortical o medular. Entonces viene la clasificación, ¿no? Por diagnóstico, por su origen, por el comportamiento, por la ubicación, por la función. Los feocromocitomas, que tienen gran secreción de catecolamina, con pacientes con taquicardia, con hipertensión, esos pacientes tenemos que bloquearlo antes de la cirugía. Termina la cirugía y van a cuidado intensivo cuando se trata de feocromocitoma. Estos no funcionantes son menos preocupantes. Es una estadística de Chile. Y bueno, esta imagen no se les puede olvidar. Esta es la más importante de toda la charla. ¿Qué tiempo queda? 40 minutos. Vamos a ver el tema del filismo. ¿Cuántos han visto mordeduras de culebra? ¿Se dice mordedura o picadura? Mordedura. No me han llamado para el carro, ¿verdad? ¿Ya se lo llevaron? Esta es más rápida. ¿Cómo se llama esto? Ese es un dato que identifica o que diferencia las serpientes venenosas de las no venenosas. ¿Cómo se llama? Orificio entre la nariz y el ojo. ¿Cómo se llama? ¿Nunca han escuchado? ¿De verdad? Nunca. Foseta L'Oreal se llama. Un orificio que tienen ahí, y la que tiene eso es una serpiente venenosa. Aparte de otras características.
Entonces usted, en verdad, cuando le llega un paciente mordido de una culebra, de una serpiente, aquí el tema es saber si es venenosa o no. ¿Y cómo puedo saber eso si acaba de morderlo y no me trajo la serpiente? Tratar de ver cómo es la anatomía de ese bicho que me mordió. Una vez estaba yo de interno en Nicolás Solano, ¿dónde queda Nicolás Solano? Y el papá me trae al niño, mordido en la mano. Y yo trataba de hacerle las preguntas para ver si era venenosa o no. No me sabía responder. Voy a buscar algo para curar al niño y cuando lo voy a ver, el papá no estaba. Va a buscar. Voy a buscar a la serpiente y a las 2 horas regresó el mordido también. Increíble. Increíble. O sea, eso yo lo cuento y no me lo creen. Pregunta. No, tampoco la cocina. Ahora tenía 2 pacientes, un niño y el papá. El daño que me ocasiona el veneno depende de cuánto me inyectó de veneno. Y eso depende de si ha comido recientemente o no. Si no ha comido en 2 semanas, la cantidad de veneno que tiene acumulado en su glándula es enorme y me lo va a inyectar todo. A diferencia si ella comió ayer. Entonces la cantidad de veneno que me inyecta es mucho, mucho menos. Entonces el daño que le ocasiona a la víctima o al paciente depende de la cantidad de veneno que me inyectó en la mordida. Acuérdense de eso. Independientemente si es un adulto, si es un niño o si es una mujer embarazada. Por eso el tratamiento va en base a la cantidad de veneno inyectado, no en base a la edad del paciente. ¿Ok? Entonces nosotros jugamos con las serpientes de diferentes formas, ¿verdad? La gente pierde el respeto por la serpiente. Miren esa cobra. ¿Han escuchado hablar de la mamba negra? Una de las más venenosas. Entonces acá en India entrenan a los niños a jugar con la serpiente, con la mina. Pesa por el carajo. Entonces, ¿dónde hay más mordeduras de serpiente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Veragua dónde? Veragua. Santa Fe. Soná. El Soná es la estadística más alta en cuanto a frecuencia de mordeduras de serpiente. Todo lo que van a ser internados Soná, mucho cuidado en los montes. Te muerden el tobillo, hay que protegerse de la rodilla, la mordedura más frecuente es el tobillo. Acuérdense. Entonces estamos hablando de ofidios, ¿no? Son cordados, son vertebrados, son reptiles, son escamosos, son poiquilotermos. ¿Qué significa poiquilotermo? Poiquilotermo, ¿qué significa? No regula su temperatura depende del ambiente. A diferencia del ser humano, nosotros tenemos temperatura constante. Acuérdense, como sapo, exacto. Entonces, tiene un hueso cuadrado a este nivel que se luxa y tiene una cavidad oral mucho más grande para engullir su presa, porque tiene la capacidad de luxar. El hueso cuadrado y la mandíbula también la separan. Entonces, la cavidad oral aumenta de tamaño mucho, mucho más grande. Aquí está, ¿eh? El hueso cuadrado este de aquí. Y se luxa. Aquí viene cómo se luxa la mandíbula inferior. Y acá, que permite una mayor apertura de la cavidad oral. Y ustedes han visto en las imágenes, en National Geographic, cómo engullen una cabra. Dependiendo del tamaño de la serpiente, claro. Aquí está la foseta loreal que les decía, aquí está la glándula donde está el veneno y la serpiente pues te inyecta por el canal todo ese veneno aquí. Por esos colmillos. Entonces, un dato es, la cabeza se diferencia del resto del cuerpo. 1. 2. La cola termina puntiaguda. 3. La foseta loreal. 4. Las pupilas son elípticas. La no venenosa, las pupilas son redondeadas. ¿Okay? Tienen un sensor de temperatura, por eso muchas veces ella, en este caso la rata, el ratón, le inyectan el veneno y ellos saben que se va,
pero más adelante se va a morir. Y ella con este sensor en la lengua puede ubicar dónde está aquella rata que mordieron hace 5 minutos, hace 10 minutos. Ya está muerta y simplemente van y la encuentran, porque ya le inyectaron el veneno. Entonces el tobillo es el sitio más frecuente de mordedura de las serpientes. Hay varias formas de clasificarlas. Lo que nos interesa es esto: ¿es venenosa o no venenosa? Lo mismo. Entonces tiene las aglifas, estas en verdad no son venenosas, son las más grandes que ustedes conocen: la boa, pitón, la anaconda. O pictoglifas, al colmillo más grande, y ahora sí, estas sí son venenosas. Y las selenoglifas también son del grupo de las venenosas. Aquí están las potros, las cobras, cascabel, la mamba que le di, la laquesis. El movimiento es un tema que solamente para que conozcan, pero eso en verdad no nos hace saber si son o no son venenosas. Entonces veremos 3 grupos. Las potros, que el veneno causa daño tisular, sangrado, prolonga los tiempos de coagulación, necrosis del tejido. Las otras son las corales y las elapidae, que producen un veneno neurotóxico que te lleva a parálisis respiratoria y muerte. Y la serpiente de mar, la Pelamis platurus, que no tiene antídoto y es neurotóxico también. Entonces veamos las otras, ¿no? Las Viperidae, todo este grupo. Vamos a mostrar algunas imágenes de ella y los nombres con los cuales los pobladores la conocen. No el nombre científico, sino más bien el nombre con el cual ellos pues la identifican, ¿verdad? Aquí está la diferencia anatómica que estaba hablando hace un ratito, la diferenciación de la cabeza del resto del cuerpo. Las pupilas elípticas en la venenosa, en la no venenosa es redondeada, en los colmillos también, la cola puntiaguda, como les decía, y la foseta loreal que está presente aquí en las venenosas, en las no venenosas no está presente. Pupila redondeada, en las no venenosas no hay colmillo y, repito, no tienen foseta loreal. Miren, esta lengua está presente en las venenosas más frecuentes, pero también en las no venenosas. Entonces ya les dije acá, las venenosas, pupilas elípticas, foseta loreal, cabeza se diferencia mucho del cuerpo y la cola es puntiaguda en las venenosas. La marca en la piel de la mordedura tampoco es un dato que nos hace conocer o saber si es o no es venenosa. Así que eso solo se lo menciona, ¿no? Entonces aquí tienen las Viperidae, ¿no? El género es Potros. Entonces observen el nombre científico a la izquierda y a la derecha los diferentes nombres con los que la conocen los pobladores en los diferentes sitios, no solo en Panamá. La timba, la zapa, que es la botro picado, la asper, que es muy frecuente, llamada terciopelo, mapana, toboba de altura, patoquilla. Esta la he visto mucho en Ichepo, me acuerdo. Varios gente que llegaba mordida de patoquilla, que eran las belgi, tamaga verde, rabo de zorra, rabo de ratón, mano de piedra, imagínense, bocaracaja y así diferentes nombres, ¿no? Aquí tienen la X, otro asper X. Todas las que llaman serpiente X son venenosas y las escamas se ven así, como una cruz, como una X, ¿no? Aquí tienen otras, miren los diferentes nombres. Muchas se mimetizan con el ambiente. ¿Qué significa eso? Se camuflajean con el ambiente. Así como el camaleón, muchas tienen esa característica. Y usted la ve y tiene la duda, ¿es o no es? ¿Es o no es? Y en esa duda, plante mordió. Bien esta, foseta loreal, bien la lengua, bien la diferenciación con el cuerpo, las escamas que pueden tener.
X afe, relance o terciopelo en cualquier ecosistema en Panamá, muy agresiva y venenosa. En un parto hasta 50 pueden ejemplares salir, ¿verdad? Toboba de altura, miren cómo se mimetiza, ¿no? Esta es la Botrocosmani. La lora o eduquilla también. Esta por el verde intenso se puede diferenciar más, pero a veces si se mezcla con otras hojas verdes, pues te puede confundir. Las otros laterales, tamaga verde, otros milobilidis, mano de piedra, imagínense por qué se llamará así, ¿no? O por qué le dicen así. Mira, tiene la capacidad de enrollarse y luego toma una energía que puede extenderse hasta 1 metro, y alcanzar a su presa. La Sutu tamaga, ahí está, miren esta, ahí está preparada para atacar, ¿no? Entonces enróllase y toma impulso y se lanza. Miren esta es toboba de pestañas. Esta se diferencia clarito el resto de las hojas verdes. La quesis muta, veneno muy poderoso, le dicen matagüey, imagínense. La cascabel muda, la quesis muta. Esas son el veneno daño tisular, genera sangrado, hematuria, sangrado oral, hemoptisis, sangrado digestivo. Todo eso depende de la cantidad de veneno. Necrosis tisular. Estas que vienen ahora son venenos neurotóxicos, es la coral. La coral son ese grupo. Venenos neurotóxicos, salivación, parálisis respiratoria y se muere la gente. Entonces las corales son el género Micrurus, son todas estas que están aquí. Y la venenosa se identifica por el código RANA, que es los colores rojo, amarillo, negro, amarillo, RANA. Entonces, es eso, porque hay corales falsas, por lo menos la coral verdadera. Entonces, bicoloreadas, tricoloreadas, vamos a ver varias. Ahí está que les decía, rojo, amarillo, negro, amarillo. Es la coral verdadera. Micrurus aleni, gargantilla, pero esta no venenosa, porque no tiene el código RANA. Mire que esto es solo rojo y negro. Mi partitus tampoco es venenosa, porque no tiene el código RANA. Entonces le llaman falsas corales. Falsas corales. Entonces, esta es la otra, la Pelamis platurus. Se ve más en el Pacífico. Neurotóxico y no tiene antídoto. La vez pasada vi una noticia que habían varias en Pedací. Vienen con la ola, estás bañándote y de pronto vienen con la ola envuelta. Entre las rocas, ahí se meten. No se te acerquen porque la mordida es seria. Ahí está, mira. Tiene una banda amarilla lateral. Boca pequeña, un par de colmillos, frontales finos ubicados en el maxilar superior. Diente grisáceo, dorso negro. Esos son el 1,5 metros vienen a la vez pasada. Son poderosos, vienen poquito, se envuelven en la ola. Entonces miren todo lo que tiene este veneno neurotóxico, tanto de la coral como de la Pelamis platurus. Fosfolipasa, adolia, aluminidasa, aminoacidasa, fosfatasa, peptidasa, calicreína, brominoserpentina, una gran cantidad de proteínas tienen y por eso en este caso favorecen el sangrado, ¿no? De la fosfolipasa A2, ¿qué hace? Todo esto de daño, un gran daño tisular.
hemólisis intravascular, hematuria, les mencioné. Y por supuesto la acción sobre los factores de coagulación. Fibrinógeno, fibrogenasa. El coágulo que se forma no es suficiente y el paciente sangra. Entonces los efectos son locales, en el sitio de la mordida, son sistémicos, que incluyen hipotensión, sudoración, sangrado, hemorragia, y neuromusculares. En este caso, acuérdense que neuromusculares, o sea, neurológico no es porque no es oral, pero sí es del punto de vista del síndrome compartamental. Me muerde aquí y el edema asciende. Tienen que quitarme a tiempo cualquier prenda circunferencial, reloj, pulsera, anillo, porque me puede generar un síndrome compartimental. Si me lo quitas aún así, esto se hincha tanto que pierdo el pulso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo se llama eso? Fasciotomía. Liberar la fascia para permitir la circulación, tanto en extremidades superiores como en inferiores, es decir, donde ha sido la mordedura, ¿verdad? Entonces vienen los grados de severidad. 0 solamente está el sitio de la mordida. Ahí se ve. Grado 0. Grado 1 ya se considera leve, edema, hemorragia local, no hay afectación sistémica, TP, TPT normales, fibrinógeno normal. Grado 2, miren, edema. Y eso va empeorando, acuérdense, dependiendo de la cantidad de veneno inyectado en la mano. Entonces, grado 2 ya moderado, ya afecta 3 segmentos, ya puede haber sangrado bucal, hemorragia, hipotensión leve, taquicardia, y ya empieza a prolongarse los tiempos de coagulación. Miren cómo se ve. A veces se raya con pluma. Y tú vas viendo cada 6 horas o cada 8 horas, vas marcando más arriba, porque va aumentando el edema. Clistenas. Miren cómo asciende el enrojecimiento, porque actúa sobre el metaloproteinasas también, que hay una disrupción entre la dermis y la epidermis, favorece más el edema. Grado 3 es el grado severo. Miren, edema extendido a todo el tronco, ya hemorragia sistémica. El paciente puede tener hematemesis, puede tener melena, necrosis en el área de la mordida, hipotensión, puede aparecer falla renal, empieza a subir la creatinina, el nitrógeno de urea. ¿Otro más que están llegando? ¿Y esta vez salió? Coagulopatía, alteración marcada, y pues hay hemorragia, necrosis por daño de las metaloproteinasas que destruyen todo el tejido en el área de la mordedura. Esta necrosis puede evolucionar de dos formas. Una necrosis húmeda, que puede llevar al paciente al shock séptico, o una necrosis seca, en la cual se momifica esto. Y no le pasa nada al paciente, después habrá que amputarlo, Miren esto, después hay que amputarlo. Entonces, todas estas imágenes que ustedes ven aquí son los cambios que se van dando en el sitio y afecta al músculo. Y hay una necrosis del músculo con rhabdomiólisis. Y esto también te lleva a falla renal. Niveles de creatina, fosfokinasa, CPK, que lo normal es menos de 300, en sangre estos pacientes pueden tener 20.000 y 40.000. Estas son entonces las corales, el veneno de la coral. ¿Qué hace? ¿Qué daño hace? Aquí lo vamos viendo. Efectos locales, efectos sistémicos. Cuando empieza la salivación, el paciente no puede tragar la saliva. El paso siguiente es dificultad para respirar.
disartria, ven doble, diplopia, tosis palpebral, fasciculaciones y ya los cuadros respiratorios que llega a la parálisis respiratoria y muerte. Entonces miren, grado 0 no hay síntomas neurotóxicos. Grado 1, parálisis local, parestesias. Grado 2, dolor, parestesia, tosis palpebral, empieza la diplopia y la salivación abundante, la disartria, y lo que sigue ya es la parálisis respiratoria. Ya el paciente de una taquipnea que tenía va evolucionando lo contrario, una pranipnea, y ya le dificulta para respirar. Si esto no se intuba, ese paciente se muere. Obviamente había que haberle puesto el antídoto mucho antes, para que esto no ocurriera. Todo esto entonces como más corales. Todo el cuadro neurológico, miren, visión borrosa. Cuando esto va ocurriendo es porque estamos muy avanzados, Sí. ¿Por qué no hay antídotos para las demás? Para los demás no sé, porque se ha investigado y además como muy poco frecuente las empresas no han decidido invertir en eso. Pero es un tema de salud pública que deberíamos tener el antídoto en áreas de playa, porque esto no es de río, es áreas de playa. Entonces aquí ustedes tienen trastornos neurológicos evidentes, miren esa fácil del paciente cuando ha recibido la inyección del veneno por orales, tosis palpebral bilateral, oftalmoplegia, diplopia, dificultad para la acomodación, toda una serie de cuadros neurológicos. Tratamiento. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando están en el centro de salud y les llega estos pacientes? Entonces, primero diferenciar, ¿venenosa o no venenosa? Sí es venenosa. Ok, ¿será coral o será botros? El antídoto es diferente. Y además la atención de la herida, ¿no? Curación de la herida, agua con jabón o clorexidina, ¿verdad? Ahí lo pueden ir leyendo, ¿no? Examen físico, ver que esto no evoluciona, es un síndrome comportamental, porque eso es otra urgencia. Habrá que hacer una fasciotomía, cómo está la sensibilidad, cómo está el llenado capilar, quitar todas las prendas circunferenciales, eso es parte del manejo inicial, toxoide tetánico, acuérdense. Ver cómo va evolucionando el paciente, lavar la herida, o el jabón, evitar yodo, para tener reposo, porque entre más se activa la circulación, más asciende el veneno que se inyectó, acuérdense. Retirar pulseras, relojes, muestras de sangre, muestras de orina, para todo esto que ustedes leen aquí. Y entonces lo que va a bloquear el veneno es esto, el suero antiofílico, el SAD. Eso lo tengo que poner rápido. Le pongo 5 ampollas diluida en 500 mililitros de solución salina, y eso se lo paso en una hora. Casos leves, casos moderados 10 ampollas, casos severos 15 ampollas. Esto es para bloquear el veneno, esto es lo que rápido tengo que poner al paciente. Sí, 560. Y si fuera un niño, Lo mismo. No importa, usted dijo que no importaba el comentario. es la cantidad de veneno que inyecté. Así que es lo mismo para un niño o por una embarazada, acuérdense de eso. Casos leves, casos moderados, casos severos. Estos casos, por lo menos donde yo trabajo, no los vemos. Estos casos se resuelven o se atienden en un centro de salud de primer nivel. Raras veces de segundo nivel. Pero cuando haya la complicación de severa, entonces nos llegan a nosotros acá para hemodiálisis, para manejo por hematología, porque están intubados y ya están muy avanzados los casos. Porque el paciente llegó tarde al centro de salud o porque no le pusieron el SAO porque no tenía el suero antiofídico o porque se le puso muy poco. Entonces la afección del veneno continúa. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué tan frecuente realmente es que haya una reacción anafiláctica al antídoto? ¿Qué pasa? Es raro, pero ocurre. Es lo que voy a mencionar en la siguiente diapositiva.
porque es una alergia que les da al paciente, porque acuérdense que esto es hecho en caballos, ¿ves? Entonces claro que le pone una reacción alérgica, y si es severa anafilaxis hay que detenerlo, ¿no? Bueno, todo esto es nada intramuscular, acuérdense, porque puede favorecer la formación de un hematoma. Esto es lo que me preguntaba, ¿no? Puede tener una reacción alérgica al paciente al suelo antiofídico. Y esto es lo que tengo que hacer. Parar el goteo. Pero tengo el riesgo de que no bloqueo el veneno. Líquido, adrenalina, o sea, todo el manejo de un shock anafiláctico. ¿Me voy a preguntarlo? Sí, en la parte dice tratamiento menciona que son 5 sábados y después evaluar. ¿Por cuánto tiempo yo espero para evaluar? O sea, 6 horas más o menos. y después Dependiendo del caso, a veces hasta 4 horas. Depende de qué tanto trabajo tenga. Tienes 30 pacientes y tienes ese. ¿Ves? Pero la revaluación no debe ser mayor de cada 6 horas. y digamos que no funciona de juego. Exacto, repito. Pero por suerte esto no es tan frecuente. Pero es un manejo como cualquier reacción alérgica o shock anafiláctico. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a la coral. Igual, casos leves, 5 ampollas, moderados, severos. Y nuevamente 5 ampollas si no es mejoría. Por eso que este es neurológico. Tal vez tenga que intubar al paciente porque se va a quedar sin respiración. Está pendiente de esa parte. Igual cantidad de veneno, solo antiofídico, sea niños o sea mujer embarazada también. Toxoide tetánico, acuérdense. Antibióticos también, por el tema de la mordedura, la infección. Aquí lo urgente es bloquear el veneno. Es lo urgente. Ya después el manejo de la herida. La curación de la herida. Es una herida que demora mucho en cicatrizar. El tiempo de cicatrización es triple con respecto a otra herida igual que no haya sido por mordedura de serpiente. ¿Preguntas? Un comentario. Comentario, comentario. ¿Qué pasó? Yo tengo un tío que lo volvió un estrofídico y tranquilito. ¿Pero quién lo mordió? ¿Quién lo mordió? No te acuerdas. Porque murió de proceso cavernoso. Le pusieron sus antídotos, normal, todo tranquilo y se murió después de tétano. ¿Te das cuenta? Entonces se murió de tétano. Eso es raro ya que ocurra. Se murió de tétano. Wow. ¿Cómo sería el manejo en aquellos pacientes que son moridos por medicamentos, por ejemplo, la ¿puede ser el manejo? El manejo así lo que puedas. Ya sería tratamiento sintomático. Se hipotensa, acuérdate que es neurológico. Se hipotensa, poner líquido, poner vasopresor, poner norepinefrina, bajo gasto cardíaco, poner inotrópico, manejándolo en base a lo que va presentando. Dificultad para respirar, hay que intubarlo, conectarlo y respirar. Este sería el manejo. Y rezar de que el veneno pues logra hacer el menor daño posible. Así es. Listo, pues. La mordedura.